Vamos a iniciar la grabación y el tema correspondiente es esclerosis sistémica. ¿Se está compartiendo la pantalla, doctores? No, doctorita. No, ahora sí, doctor, está cargando. Bueno, el tema de hoy también es un tema un poquito extenso, vamos a tratar de reducirlo. Vamos a hablar acerca de esclerosis sistémica. Cuando hablamos de esclerosis, hablamos sobre todo de engrosamiento, ¿no? De tanto de piel como de tejidos o de algunos órganos. Hay una variedad que se llama esclerosis localizada, que es la variedad de tipo Morphea, pero esa no vamos a tocar en esta clase, solo vamos a hablar acerca de la esclerosis sistémica. Bueno, es el contenido de la sesión. Y cuando nosotros hablamos de esclerosis sistémica, es también una enfermedad autoinmune, la cual está caracterizada por una triada esencial. Es una triada patogénica en la cual se observa daño a nivel microvascular, una desregulación tanto en la inmunidad innata como adaptativa, y culmina con una fibrosis generalizada en múltiples órganos. Esta fibrosis generalizada se puede manifestar de distintas formas, es muy heterogénea en las manifestaciones clínicas. Los resultados que puede dar son muy variables y potencialmente letales o que puedan reducir la calidad de vida del paciente. En cuanto a la epidemiología, bueno, la prevalencia global es menos de 150 casos por millón de habitantes por año, es bien baja la prevalencia. En cuanto a la incidencia, a nivel de Europa y Japón, es menos de 10 por millón de habitantes por año. Y en el sur de Europa y América del Norte, esta incidencia puede estar entre 14 y 21 por millón de habitantes por año. En cuanto a la frecuencia en la presentación en cuanto al sexo, es mucho más frecuente que en mujeres que en varones, en una relación de 4:1. Sin embargo, cuando esta enfermedad se presenta en el sexo masculino, se considera que es un factor de pobre pronóstico. Estos pacientes tienen un alto riesgo de desarrollar la variedad difusa de la esclerosis sistémica y tienen alta frecuencia de úlceras digitales y desarrollar hipertensión pulmonar, en el caso del sexo masculino. En cuanto a la raza, a quienes les va peor es a los afroamericanos. Igual, tienen mucha relación, alto riesgo de desarrollo de la variedad difusa de esclerosis sistémica. El riesgo de mortalidad es alto y tienden a tener mayor cantidad de anticuerpos antitopoisomerasa y menor cantidad de anticuerpos anticentrómero. En la raza blanca se ha visto que se relaciona sobre todo con la variedad limitada. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, es un proceso multifocal crónico en la cual inicialmente hay alteraciones vasculares, las cuales van a desarrollar un proceso de inflamación, producción de citoquinas e inmunidad tanto innata como adaptativa, y va a culminar en la fibrosis de algunos órganos, ¿no? Sobre todo piel y tejido muscular liso. Entonces, como hemos ido viendo a lo largo de las clases, estas enfermedades autoinmunes se desencadenan por factores medioambientales que pueden desencadenar enfermedad en individuos susceptiblemente genéticos, con susceptibilidad genética. Entonces, al estar este individuo expuesto a estos factores medioambientales, lo primero que puede suceder es una lesión a nivel del endotelio. Esta lesión endotelial va a generar una activación endotelial, posteriormente una lesión vascular, y también va a inducir a la activación de las moléculas de adhesión del tipo ICAM y BCAM. Tanto la activación endotelial como las moléculas de adhesión lo que van a generar
es la producción tanto de endotelina 1 como de quimioquinas. Y estas citoquinas lo que van a hacer es activar tanto a linfocitos B, T y macrófagos. Los linfocitos B, al ser activados, van a producir una cantidad enorme de autoanticuerpos, los cuales van a participar en el desarrollo de esta enfermedad. Y bueno, en las siguientes diapositivas vamos a ir viendo qué autoanticuerpos se desarrollan. Los linfocitos T, por medio de los linfocitos T helper, también van a desarrollar la liberación del factor de crecimiento transformante beta, algunas interleuquinas que son muy importantes en la fisiopatología de la esclerosis sistémica, como es la interleuquina 4, la interleuquina 6 y la interleuquina 13. Estos son mediadores de activación celular que también van a ser desencadenados por los macrófagos, y al haber mayor producción de estas citoquinas inflamatorias, lo que van a hacer es activar a los fibroblastos. Estos fibroblastos, al activarse, van a producir especies reactivas de oxígeno, van a activar o van a convertirse en miofibroblastos, los cuales también van a formar, van a liberar el factor de crecimiento transformante beta. Y es una cadena, ¿no? Estos miofibroblastos generan mayor cantidad de fibroblastos y al final lo que producen es una matriz extracelular excesiva. Esta matriz extracelular excesiva está conformada por colágeno, fibronectina, periostin y tenasocin C. Estas sustancias son las que se depositan en los tejidos, sobre todo en la piel, y son partícipes de las manifestaciones clínicas, ¿no?, de la esclerosis sistémica. Otra forma de esta lesión vascular también lo que va a hacer es activar a las plaquetas. Las plaquetas, por su parte, lo que van a inducir es a la producción tanto de trombina como tromboxano y factor de crecimiento estimulante de las plaquetas. Estas sustancias también van a tener su acción sobre los fibroblastos, van a producir reacciones especies reactivas de oxígeno, van a activar a los miofibroblastos y se va a producir mayor cantidad de matriz extracelular excesiva. Las células dendríticas también tienen un rol importante porque estas producen el factor de plaquetas tipo 4 y el interferón alfa también tienen un rol importante, activan a los toll-like receptor tipo 4 y producen directamente mayor producción de matriz extracelular excesiva. Entonces, toda esta cascada de alteraciones vasculares, inflamación, activación de la inmunidad innata, adaptativa y fibrosis son parte de la fisiopatología de la esclerosis sistémica. Bueno, los actores que intervienen son las células endoteliales. El endotelio vascular es donde se inicia todo, la activación de las plaquetas, y células estructurales del tipo fibroblastos, miofibroblastos, células del músculo liso vascular o células inmunes como los linfocitos T, linfocitos B, macrófagos y células dendríticas. Bueno, habíamos hablado tanto de factores medioambientales que podían desencadenar esta lesión a nivel vascular. No solamente son factores medioambientales, también se ha descubierto que hay algunos factores genéticos que están asociados a la esclerosis sistémica. Estos estudios que aquí los presento, sobre todo se han hecho en hispanos, en la raza blanca, en japoneses, en los cuales se ha asociado sobre todo el HLA-DRB1 con sus diferentes subtipos, como los pueden ver acá, y se han asociado a algunos autoanticuerpos, como por ejemplo el HLA-DRB1 subtipo 11 está asociado con la antitopoisomerasa tipo 1, al igual que la de subtipo 1602, 1502, son las más frecuentes, ¿no? Hay otros factores de riesgo también que están asociados a esclerosis sistémica. Dentro de ellos hay factores externos como la dieta, la nutrición, algunos químicos
Exposición a la sílice es un factor importante para el desarrollo de esclerosis sistémica, algunas toxinas o drogas. Esto no está bien establecido, todavía es un poco incierto, pero sí hay algunos reportes de casos con algunas sustancias específicas, ¿no? Los factores internos, por ejemplo, el envejecimiento también está asociado con la esclerosis sistémica, algunas hormonas sexuales, la hipoxia o la injuria oxidativa. En cuanto a algunos factores de tipo infeccioso, se ha asociado con muchos virus, dentro de ellos el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el parvovirus B19, bueno, algunos otros tipos de herpes y retrovirus. En el caso del citomegalovirus, sobre todo se ha relacionado con la presencia del IgA parasitomegalovirus y esta se ha relacionado sobre todo con la variedad difusa, ¿no? Con los anticuerpos anti-SCL70 o antitopoisomerasa tipo 1. Algunos factores de exposición, estos son los más importantes quizás que se han relacionado directamente con esclerosis sistémica, dentro de los cuales está la exposición a la sílice, algunos solventes orgánicos, los polvos metálicos, algunos pesticidas, el humo industrial, también algunos tintes para cabello y el clorhidro de vinilo también son algunos factores importantes para el desarrollo de esclerosis sistémica. Y algunos mecanismos epigenéticos que se han descubierto con esclerosis sistémica, sí, se ha visto que hay algunos que están relacionados con la hipermetilación del DNA, también hay otros que están relacionados con la hipometilación del DNA, con la desacetilación del H3 y H4 y hipometilación también de estos mismos, ¿no? Aquí en este cuadro podemos ver en qué células pueden ocasionarse estos mecanismos y las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, en la hipermetilación del DNA, una de las consecuencias puede ser el incremento de colágeno en algunos genes de expresión para fibroblastos, entre otros. Bueno, la esclerosis sistémica se subdivide en 4 subconjuntos y es importante las características o reconocer las características en cada subgrupo. Por ejemplo, la esclerosis sistémica, la variedad cutánea limitada, es una esclerosis, es un engrosamiento de la piel. Cuando hablamos de esclerosis, hablamos de engrosamiento por acúmulo de matriz extracelular, ¿no? Entonces, en la variedad cutánea limitada hay esclerosis cutánea, pero a nivel distal, en manos o antebrazos. Estos pacientes tienen una historia muy larga del fenómeno de Raynaud, pueden ser 5 a 10 años de fenómeno de Raynaud y luego de los 10 años recién desencadenan compromiso cutáneo. Bueno, tiene complicaciones tardías y está muy relacionada con la hipertensión pulmonar arterial y con compromiso gastrointestinal severo, ¿no? Son 2 características importantes de la esclerosis sistémica variedad cutánea limitada. Quizás podemos relacionar el síndrome CREST, que se asocia con la variedad cutánea limitada. CREST, por sus siglas, es un acrónimo en la cual está presente la calcinosis, el fenómeno de Raynaud, la dismotilidad esofágica, la esclerodactilia y telangiectasias. Esas son 5 características del síndrome de CREST que está muy asociado a la variedad cutánea limitada. La siguiente en importancia es la variedad cutánea difusa. A diferencia de la cutánea limitada, esta va a dar compromiso cutáneo, esclerosis, a nivel proximal en extremidades, o sea, brazos, muslos y en tronco. Con esclerosis de la piel
A diferencia de los otros, la historia de Raynaud es muy corta y la evolución es muy rápida en estos pacientes, así es de que tenemos que actuar rápido también. Está muy asociado al compromiso cardíaco y al incremento del riesgo de crisis renal y tiene una alta frecuencia de asociación de fibrosis pulmonar severa. Entonces, la variedad limitada se asocia a hipertensión pulmonar y compromiso gastrointestinal, mientras que la difusa se asocia a compromiso pulmonar severo, crisis renal y compromiso cardíaco. Hay otra variedad que es la esclerosis sistémica sin esclerodermia. Como su nombre lo dice, en esta no hay compromiso cutáneo, pero sí tienen la presencia del fenómeno de Raynaud. Importante para clasificarla dentro de este grupo es de que al examen de la capilaroscopía los resultados sean sugerentes de esclerosis sistémica y además tengan una serología típica de esclerosis sistémica. Importante es la capilaroscopía, la serología y el fenómeno de Raynaud. Esas son tres características de la esclerosis sistémica sin esclerodermia. Puede haber algunas manifestaciones sistémicas y vasculares, sí, sobre todo el compromiso musculoesquelético. Y la última categoría, que es el síndrome de esclerosis sistémica, el overlap. Cuando hablamos de overlap es cuando se asocia a otras variedades de otras enfermedades autoinmunes. De estas, la esclerosis sistémica se asocia sobre todo con lupus y con la polimiositis o miopatías. Bueno, este es otro cuadro, ya habíamos revisado las manifestaciones clínicas típicas de cada subgrupo, y lo otro importante es ver qué autoanticuerpos se relacionan con qué variedad. Por ejemplo, la variedad cutánea limitada se asocia con los anticuerpos anticentrómero, ya habíamos dicho, en el cual tenían una historia larga de fenómeno de Raynaud, se asocia a hipertensión pulmonar. La variedad difusa se asocia sobre todo a dos tipos de anticuerpos. Los anticuerpos antitopoisomerasa tipo 1 y los anti-RNA polimerasa tipo 3. El anti-RNA polimerasa tipo 3 es el que se asocia sobre todo al compromiso renal, a las crisis renales. Ya habíamos dicho que la historia del Raynaud era bien corta en esta variedad y había un compromiso cutáneo rápidamente progresivo y se asocia al compromiso pulmonar. La esclerosis sistémica sin esclerodermia se asocia a proteínas tanto del centrómero como a nivel nuclear, y también en algunos casos se puede asociar a hipertensión pulmonar, al igual que la variedad cutánea limitada. En el overlap, algunos autoanticuerpos a los que se asocian es el 1-RNP, que es también se ve en la enfermedad mixta del tejido conectivo. El otro anticuerpo es el PMSCL, que se asocia a polimiositis, y la presentación del anti-RO y anti-LA, que se asocia a Sjögren, ¿no? En este caso, el overlap, el compromiso, sobre todo es a nivel musculoesquelético y también puede asociarse a compromiso pulmonar, ¿no? De tipo fibrosis pulmonar. Y la crisis renal en los overlap, sobre todo, es poco común. Bueno, esta es una forma de poder diferenciar entre la variedad cutánea limitada y difusa. Habíamos dicho que la limitada, sobre todo el compromiso era a nivel distal, ¿no? En pies, en manos, en cara, respetando tronco y la parte proximal, a diferencia de la difusa, ¿no? Incluso en la variedad limitada puede extenderse hasta antebrazos, pero no más. O hasta las rodillas. Y clínicamente, ¿cómo podemos diferenciarlas? Habíamos dicho que la variedad cutánea limitada se asociaba al síndrome CREST, ¿no? El compromiso era a nivel distal y podría haber compromiso en la cara.
Siempre la fase en la esclerosis sistémica tiene que ver con la pérdida de las arrugas faciales, puede haber un afinamiento de la nariz. Como se observa en la imagen, hay un adelgazamiento en los labios, y este adelgazamiento en los labios asociado a una microstomía con una apertura oral disminuida podría generar como unas arrugas a nivel peribucal, las cuales que se llaman microstomía en bolsa de tabaco, ¿no? Tienen la apariencia de la bolsa de tabaco. El compromiso cutáneo, la esclerosis sistémica a nivel cutáneo en la variedad limitada es de tipo proximal, como pueden ver acá en la imagen, sobre todo la piel se pone brillosa, tiene que haber esclerodactilia. Importante que para el diagnóstico tiene que haber esclerodactilia. A nivel de los dedos hay engrosamiento de la piel. A eso se le llama esclerodactilia. Si solamente vemos en el dorso de las manos, pero que respeta los dedos, eso no es esclerosis sistémica. El patrón importante es que comprometa los dedos. Luego, en la variedad CRES también puede estar asociado a telangiectasias, a fenómeno de Raynaud, y en esta imagen podemos ver los capilares del pliegue unguial que se ven dilatados, que se ven mucho mejor en una capilaroscopía, y se asocia también a calcinosis, ¿no? Como vemos aquí en la imagen. Esa es la variedad limitada. En cuanto a la variedad difusa, el efecto que ejerce esta variedad sobre el aspecto facial es muy, muy marcado. Inicialmente, como ven la imagen C, la imagen de la mujer, ha perdido las arrugas faciales, no tiene arrugas faciales, hay un afinamiento de la nariz, hay un adelgazamiento de los labios y hay microstomía. En las fases iniciales de la esclerosis sistémica podría haber una fase edematosa en la cual hay aumento de volumen en los dedos, en todos los dedos, es la fase edematosa. Pueden haber también la presencia de úlceras en áreas de presión o traumatismos o en zonas de fricción. Puede haber también un oscurecimiento en la piel, ¿no? Y como ven en esta primera imagen, hay mucha dificultad para poder hacer un pliegue a nivel de la piel. Se ve un compromiso marcado. En cuanto a la valoración de este pliegue, hay una escala para valorar que se llama la escala de Rodnan, para ver cuán comprometido está la piel, ¿no? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Pero como ven en esta imagen, hay dificultad para hacer pliegue. Les había hablado de la fase edematosa con aumento de volumen a nivel de los dedos, en la fase edematosa de la esclerosis sistémica, y también hay una microstomía, ¿no? Con una apertura oral muy limitada y adelgazamiento de los labios. Como se darán cuenta también, la piel toma un aspecto brilloso. En esta primera imagen lo que podemos ver es la fase de un Raynaud, es un fenómeno de Raynaud incompleto, en la cual podemos ver el Raynaud, empieza con la palidez, luego hay eritema y posteriormente hay cianosis. Aquí vemos dos fases, ¿no? La palidez y un poco de eritema, con telangiectasias en las manos y algunas úlceras a nivel digital. En esta imagen, que podrían confundirla con el vitíligo, son lesiones en tipo de sal y pigmenta. Hay tanto hiperpigmentación como hipopigmentación, y estas son características típicas también de la esclerosis sistémica y muchas veces son confundidas con el vitíligo, ¿no? Esto no es vitíligo, son lesiones en sal y pimienta. Sobre una base hipopigmentada hay algunos puntos hiperpigmentados, ¿no? Como lo ven. Por eso le dan el aspecto de sal y pimienta. También en la esclerosis sistémica
cuando hay un fenómeno de Raynaud muy severo que no está siendo tratado a tiempo, puede producirse la pérdida de las interfalángicas distales. Se va produciendo una automutilación de los dedos. Por ejemplo, si ven acá en el dedo índice, donde está el cursor, solamente hay 2 falanges, ya perdió la falange distal. Y la última imagen también es de un fenómeno de Raynaud en la fase cianótica, ¿no? Y con la presencia de algunas úlceras a nivel digital. Bueno, esta enfermedad tiene también complicaciones a nivel sistémico, de las cuales el fenómeno de Raynaud es una característica muy importante, sobre todo en el 90% de los pacientes. El engrosamiento cutáneo también es una característica típica, hasta en un 90% de pacientes. Otra característica, sobre todo de la variedad cutánea limitada, son las telangiectasias, la presencia de calcinosis o de depósitos de calcio, sobre todo en las superficies extensoras. A nivel pulmonar puede haber una fibrosis pulmonar hasta en un 40%. Ya habíamos dicho que esta se asocia a la variedad cutánea difusa. Por otra parte, el compromiso cardíaco como una hipertensión pulmonar se asocia a la variedad cutánea limitada hasta en un 15%. Los compromisos musculoesqueléticos sobre todo se manifiestan en el síndrome de overlap con esclerosis sistémica hasta en un 65%. La crisis renal se asocia a la variedad limitada en un 5 a 10% y las complicaciones gastrointestinales también se asocian a la variedad cutánea limitada. ¿Y qué otras manifestaciones podemos encontrar? Sobre todo la vasculopatía a nivel digital puede darnos la presencia de úlceras a nivel digital. Se habla también de una gangrena seca, ¿no? Se gangrena la piel a nivel distal y se produce una necrosis seca. Puede haber la automutilación o autoamputación, sobre todo en casos de Raynaud severo. Empieza por la acrosteolisis, que es la pérdida de las falanges distales, como se puede ver en esta radiografía, ¿no? En la parte inferior. A nivel gastrointestinal, no solamente el compromiso es por un engrosamiento a nivel esofágico, lo cual produce dismotilidad esofágica o reflujo gastroesofágico. También puede haber una pseudoobstrucción intestinal y sobrecrecimiento bacteriano. A nivel gástrico, se ha encontrado que puede haber una ectasia vascular antral gástrica. Hay un aspecto típico que es el estómago en sandía, que es muy asociado a la variedad cutánea limitada. A nivel musculoesquelético, puede haber dolores articulares, poliartralgia, la fase edematosa en un inicio, pero también puede haber esta especie de contractura digital en la cual el paciente, al tener la piel tan tensa, tan ya fibrosada, tienen mucha limitación para hacer puño, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver en esta imagen, el paciente no puede cerrar el puño y hay una distancia entre el índice y la palma. La calcinosis es otra característica típica, sobre todo de la variedad cutánea limitada, que se puede evidenciar en esta radiografía, ¿no? Y la acrosteolisis, que es la pérdida de las falanges distales, que se puede ver en esta imagen. Otras complicaciones a nivel pulmonar, habíamos dicho que era la fibrosis pulmonar. A nivel tomográfico hay 2 patrones relacionados con la fibrosis pulmonar. Uno es la fibrosis idiopática, la neumopatía intersticial de tipo usual. Esos son patrones tomográficos. La de tipo usual hablamos
cuando vemos un panal, una imagen en panal de abejas, ¿no? Como la primera. Y la de tipo no usual, la neumopatía intersticial de tipo no usual, es cuando nosotros vemos lesiones en áreas en vidrio de lustrado, ¿no? Como se puede ver en esta imagen. La variedad cutánea limitada, habíamos dicho que se asocia a hipertensión pulmonar, la cual en la tomografía se puede ver una dilatación de la arteria pulmonar evidente, ¿no? Sobre todo la tomografía y la ecocardiografía nos ayudan a poder hacer un screening para hipertensión pulmonar. Idealmente es de que tanto la tomografía como la hipertensión pulmonar deberían ser parte de nuestro estudio inicial en todo paciente que se le hace diagnóstico de esclerosis sistémica. Porque puede que las manifestaciones clínicas como disnea puedan ser tardías y tenemos que detectar tempranamente estos compromisos para poder tratarlos oportunamente. A nivel cardíaco también puede haber una fibrosis a nivel cardíaca, sobre todo habíamos hablado de fibrosis cutánea, fibrosis del músculo liso, también puede haber una fibrosis cardíaca. Y a nivel renal puede desencadenar una crisis renal, sobre todo la variedad cutánea difusa. Bueno, ¿y cómo hacemos el diagnóstico o cómo relacionamos algunos autoanticuerpos con cada una de estas variedades? Por ejemplo, el anticuerpo anticentrómero es el que se asocia a la variedad cutánea limitada, en el cual ya hablamos del síndrome de CREST, por sus siglas en inglés, de calcinosis, fenómeno de Raynaud, dismotilidad esofágica, esclerodactilia y telangiectasias. Todas estas son características que se asocian a la variedad cutánea limitada. Estos sí tienen un fenómeno de Raynaud severo y también de un curso prolongado. Sobre todo está asociado con la hipertensión pulmonar y falla cardíaca derecha, puede tener un curso indolente y el pronóstico en comparación con las otras variedades en la variedad cutánea limitada es favorable. Por otra parte, puede haber también un compromiso pulmonar, pero es poco frecuente, se relaciona más con la hipertensión pulmonar. Por otra parte, tanto la presencia del anticuerpo antitopoisomerasa de tipo 1 y el anti-RN polimerasa se asocian con la variedad cutánea difusa. Esta es mucho más frecuente en afroamericanos, ya habíamos dicho, ¿no? Se asocia a la variedad difusa. Esta tiene una rápida evolución tanto del compromiso cutáneo como de algunos órganos o sus complicaciones. Habitualmente puede durar entre 1 a 3 años durante la evolución de la esclerosis, de la esclerodermia. El fenómeno del Raynaud puede ser uno de los primeros síntomas, se asocian a compromisos tanto articulares como tendinosos y su característica típica es la asociación muy fuerte con una fibrosis pulmonar. Sin embargo, la asociación de fibrosis pulmonar con la presencia de estos anticuerpos antitopoisomerasa no necesariamente nos indica severidad. Y también el anticuerpo antitopoisomerasa tipo 1 está asociado a las crisis renales, ¿no? Su pronóstico es pobre a diferencia de la variedad limitada. Por otra parte, el anti-RN polimerasa tipo 3 también se asocia a la variedad difusa. En esta, sobre todo, hay mucho compromiso a nivel gastrointestinal. Puede haber compromiso tanto pulmonar como cardíaco, puede asociarse a cualquiera de las dos formas. Esta es la que tiene mayor riesgo de desarrollo de crisis renal, la asociación con el anti-RN polimerasa tipo 3 y sobre todo en la fase temprana de la evolución del compromiso cutáneo. Para el diagnóstico,
Cuando nosotros tenemos un paciente que ya tiene compromiso cutáneo, ya hemos evidenciado el compromiso cutáneo, ya hemos hecho la sospecha diagnóstica, determinado algunos autoanticuerpos relacionados, nosotros no debemos esperar a que el paciente tenga síntomas, sino tenemos que hacer una búsqueda temprana de estas posibles complicaciones, ¿no? Por las asociaciones que ya hemos revisado. Por ejemplo, a nivel pulmonar, si tenemos un paciente que tiene un compromiso cutáneo, variedad difusa, tiene anticuerpos antitopisomerasa de tipo 1, es importante que ustedes pidan una tomografía de alta resolución para buscar los patrones, ya sea el de tipo usual o del de no usual, para ver si hay un patrón en vidrio de lustrado o un patrón en panal de abeja, ¿no? El patrón en vidrio de lustrado nos podrá hablar de una evolución aguda o subaguda, y el patrón usual en panal de abeja nos hablará de un compromiso ya crónico, ¿no? Lo otro es pedirle al paciente algunas pruebas de función pulmonar, entonces es importante derivarlo a neumología para que les hagan las pruebas de función pulmonar, como son el test de caminata y el test de Delco. Y generalmente hay que tener un control inicial y estas pruebas hay que repetirlas cada 4 a 6 meses durante los 3 primeros años, ¿no? Habíamos visto que la evolución de la variedad difusa era muy rápida, que era entre los 3 primeros años, entonces ese screening hay que repetirlo cada 6 meses, durante los 3 primeros años. Para la sospecha de una hipertensión pulmonar, sobre todo habíamos dicho que esta se asocia a la variedad cutánea limitada, es importante pedirle como screening un ecocardiograma, ¿no? Y en el ecocardiograma lo que tenemos que buscar es el tamaño de la arteria pulmonar, si está alterado o no. Luego tenemos que también las pruebas de función pulmonar y el DELCO también nos ayuda para la hipertensión pulmonar. Hay un algoritmo que se llama el algoritmo de DETEC, que se hizo con un estudio que lleva el mismo nombre, DETEC, pero solamente para algunos tipos de pacientes. El diagnóstico, una vez de que hemos hecho el screen con el ecocardiograma, y el ecocardiograma tiene características sugerentes de hipertensión pulmonar, nosotros para confirmar esta hipertensión pulmonar deberíamos hacer un cateterismo cardíaco derecho para confirmar. El screening es el ecocardiograma, pero la confirmación es con el cateterismo cardíaco derecho. Bueno, los síntomas gastrointestinales, sobre todo para ver dismotilidad esofágica, podemos pedir un esofagograma varitado, del aliento. Para ver el compromiso renal, sobre todo en aquellos pacientes que tienen positividad para la anti-ARN polimerasa tipo 3, lo que tenemos que monitorizar mucho es la presión arterial. Estos pacientes, cuando están desarrollando crisis renal, puede que a nivel cardiovascular no tengan ningún síntoma, pero pueden desencadenar crisis hipertensivas. Entonces, una hipertensión desencadenada en un paciente con esclerosis sistémica, variedad difusa, sospechan de crisis renal, sobre todo si tiene la positividad para los anti-ARN polimerasa tipo 3. Se ha visto en algunos estudios que el uso de corticoides a dosis moderadas a altas podría desencadenar crisis renal en estos pacientes. Entonces, no usar prednisona más de 15 miligramos es la indicación en esclerosis sistémica por el riesgo de crisis renal. Y también tenemos que pedir pruebas de función renal, ¿no? La depuración de creatinina, exámenes de orina, y eso hay que repetirlo cada cierto tiempo. Para evaluar si hay un compromiso cardíaco, el ecocardiograma nos va a ayudar, sobre todo hay que pedirle una vez por año.
electrocardiograma también, el péptido natriurético articular también, y en caso de que sospechemos que hay compromiso a nivel cardíaco, se podría pedir una resonancia cardíaca, ¿no? Si hay, sobre todo si hay alto riesgo. Bueno, esos son los test de screening para distintos compromisos, para los compromisos en distintos órganos. Sin embargo, habíamos dicho que el 90% de los pacientes podrían tener fenómeno de Raynaud, y para eso nosotros tenemos que solicitarles una capilaroscopía. ¿Qué es lo que buscamos en la capilaroscopía? Sobre todo cuando hay una tortuosidad a nivel de los capilares. Los van a dividir entre leve, activo y tardío, ¿no? Cuando hay un engrosamiento muy marcado de estos capilares, se habla de casos severos, ¿no? Hay una deformidad, hay a nivel de los capilares. Bueno, ese informe lo pedimos en reumatología. Los reumatólogos, hay algunos reumatólogos que están entrenados para hacer capilaroscopía. Pocas personas lo hacen, pero es todo un reto, ¿no? La capilaroscopía no solamente nos va a dar información a nivel de la tortuosidad de los capilares, sino también la asociación con microhemorragias, nos va a hablar de daño vascular, ¿no? Una vez hecho el diagnóstico, ya hemos hecho nuestro tamizaje, nuestros test de screening, entonces nos toca ver si nuestro paciente clasifica o tiene criterios de clasificación para esclerosis sistémica. Para esto se han establecido estos criterios ACR EULAR en el 2013, en los cuales debe haber una puntuación. Para que el paciente pueda clasificar, necesita mínimo 9 puntos. Entonces, a nivel cutáneo, si hay un compromiso a nivel proximal, ¿no?, en el cual haya además compromiso esclerodactilia en ambas manos, proximal, eso a esclerodermia. Eso le da una puntuación de 9 puntos. El compromiso proximal de la piel. Si por otro lado solamente el compromiso es a nivel de los dedos, podemos dividirlo en 2 puntos. Si hay los puffy fingers, o son los dedos edematosos, la fase edematosa, entonces damos 2 puntos. Si encontramos ya esclerodactilia a nivel de los dedos, que sean distales a las metocarpofalángicas, pero proximales a las interfalángicas proximales, eso le da un score de 4. Si tuviera las dos características, se escoge el que tuviera mayor score. Por ejemplo, si hubiera puffy fingers y esclerodactilia, entonces escojo la puntuación mayor, que sería de la esclerodactilia, 4 puntos. Lesiones a nivel de los dedos, si encuentro úlceras digitales, le doy 2 puntos. Y si encuentro los pitting scar, que son como puntuaciones a nivel de las falanges distales de los dedos, le da un score de 3. Igual, de estas dos características, escojo la que tiene mayor puntuación. Si hubieran telangiectasias, le da una puntuación de 2. Si hubiera anormalías en la capilaroscopía, una puntuación de 2. Si hubiera la presencia de hipertensión pulmonar o compromiso pulmonar, hipertensión arterial pulmonar o compromiso pulmonar de tipo fibrosis, se les da una puntuación de 2 para cada uno, ¿no? Y también se escoge el score más alto. Si hubiera fenómeno de Raynaud, le da una puntuación de 3. Y importante también la presencia de autoanticuerpos. Bueno, se escoge cualquiera de ellos, les da una puntuación de 3. Si tuviera 2
dos de ellos, por ejemplo, el antitopoisomerasa 1 y el anti-RN polimerasa tipo 3, no es sumatorio, sino solamente se escoge el score mayor, ¿no?, que es 3. Entonces, la puntuación que se necesita para clasificación es 9. Y acuérdense que el compromiso a nivel proximal de la piel es un criterio suficiente para clasificar esclerosis sistémica. Esta era la valoración de actividad o para la valoración del compromiso cutáneo. Es un test que se llama el score Rodnan. Entonces, está dividida por áreas, ¿no?, en las cuales para cada área le vamos a dar una puntuación. Si no hay compromiso, le damos 0. Si hay un compromiso leve, 1. Si es moderado, 2. Y si es severo, una puntuación de 3. Por ejemplo, en esta imagen, a nivel proximal, le ha dado una puntuación de 1. Hay un compromiso leve a nivel proximal. A nivel del abdomen no hay compromiso. A nivel de las manos le ha dado una puntuación de 2. A nivel de los dedos, la esclerodactilia marcada, una puntuación de 3. Y así, para cada estructura. Esta puntuación se va sumando y la puntuación máxima es 51 puntos. Y de acuerdo a la cantidad de puntos que sumamos, los podemos dividir en leve, moderado, severo y en fase terminal. Cuando obtenemos de 1 a 14 puntos, hablamos de un score Rodnan leve. Si tenemos de 15 a 29 puntos, hablamos de un score moderado. De 30 a 39 puntos, de un score severo. Y si hay más allá de 41 puntos hasta 51, que es lo máximo, hablamos de una fase terminal. Eso es para ver la actividad a nivel cutáneo. Este cuadro es importante porque nos va a poder entender cómo podemos interpretar cada prueba que hemos pedido y cómo la podemos encajar en cuanto a la severidad del paciente. Entonces, lo normal es que no haya compromiso, no haya fenómeno de Raynaud. A nivel cutáneo, que el score de Rodnan sea 0, porque habíamos dicho de 1 a 14 era leve. A nivel articular, si hubiera ¿se acuerdan que cuando les había mostrado la imagen de una contractura digital, el índice no podía llegar a la palma? Entonces se hace la medición de esa distancia y FTP en sus siglas en inglés significa la distancia índice palma, que es fingertip to palm distance. Lo normal es que sea menos de 0 a 0.09 centímetros, es lo normal. Y si esta distancia es mayor a 5 centímetros, por ejemplo, es estadio ya severo. De 4.0 a 4.9 es severo, de 2 a 3.9 es moderado y de 1 a 1.9 es leve. A nivel gastrointestinal, por ejemplo, si el esofagograma es que sea normal. A nivel pulmonar, cuando hacemos la valoración del DELCO, cuando pedíamos las pruebas de función pulmonar, lo ideal es de que sea mayor, lo normal es que sea mayor al 80%. Si este DELCO va disminuyendo, nos va a ir hablando de la severidad, ¿no?, del paciente. Por ejemplo, si va de 70 a 79%, el compromiso es leve. Si es de 50 a 69%, ya hablamos de un compromiso a nivel pulmonar moderado. Y si es menos del 50%, es severo. Generalmente, en el estadio terminal, es oxígeno dependiente el paciente. Por otra parte, cuando hacemos también las pruebas de función pulmonar, nosotros lo que medimos es la capacidad vital forzada.
Lo normal también es que sea mayor a 80. Si va variando, va disminuyendo, puede ser leve, moderado o severo en los valores que aquí se les muestra. Y a nivel de la tomografía, cuando medíamos el engrosamiento de la arteria pulmonar, el PISAP, ese es el tamaño de la arteria pulmonar que se mide a nivel tomográfico. A nivel del EKG, puede también haber algunos defectos en la conducción o arritmias, y estas nos van a hablar de también compromisos leves o moderados, moderado a severo. La fracción de eyección del ventrículo derecho tiene que ser, normalmente es que sea más allá del 50%. Si va del 45 al 49% es un compromiso leve, del 40 al 44% es moderado y del 30 al 40% severo, ¿no? A nivel renal, lo que habíamos dicho, ¿no? Lo ideal es de que no haya elevación de la creatinina y que además teníamos que valorar mucho la presión arterial, ¿no? Si esta creatinina se va elevando de 1.3 hasta 1.5 se considera leve. Si se eleva hasta 2.4, de 1.5 a 2.4 es moderado. Si es de 2.5 a 5, severo. Y si es más allá de 5, nos habla de un compromiso, de una crisis renal severa, ¿no? Estadio terminal. Entonces, es la manera en la cual nosotros debemos de interpretar nuestros exámenes. Importante cuando ustedes pidan pruebas de función pulmonar, pidan DELCO y la capacidad vital forzada, y ya de acuerdo al resultado nosotros vamos a ver si el compromiso es leve, moderado o severo. Vamos a estadiar al paciente. Para leve, las características para el grado moderado, severo y la fase terminal, ¿no? Y bueno, el manejo terapéutico, como habíamos visto en las anteriores clases, es de acuerdo al tipo de compromiso que tenga el paciente. Por ejemplo, si el paciente tuviera un compromiso a nivel pulmonar, los niveles de evidencia de tipo A son los que mejores, o sea, son las recomendaciones que deberíamos de tomar en cuenta. Las de tipo A y las de tipo B. Las de C y D puede que los puedas tomar en cuenta, pero no han demostrado un nivel de evidencia aceptable, ¿no? A nivel pulmonar, lo que se ha planteado es el uso de los pulsos de ciclofosfamida. En Europa suelen usar la ciclofosfamida de tipo oral. Aquí habitualmente usamos la ciclofosfamida endovenosa, ¿no? En pulsos. Y nos dicen que seguido de los pulsos de ciclofosfamida, que habitualmente pueden ser 6 pulsos, los pulsos mensuales por 6 meses, seguidos del uso de micofenolato o azatioprina. Luego, otro nivel de evidencia A nos habla de que el micofenolato puede ser usada como droga de primera línea, ¿no? Tan igual la ciclofosfamida. Y en casos muy severos, en pacientes jóvenes, se podría considerar el trasplante de células hematopoyéticas. Durante la residencia yo he visto 2 pacientes jóvenes con compromiso pulmonar severo, a los cuales han sido sometidos a trasplante de células hematopoyéticas, y realmente la recuperación ha sido buena, ¿no? Son reportes de casos que hemos hecho en estos pacientes y nos ha ido muy bien, sobre todo porque son pacientes jóvenes. Cuando ya hay un compromiso pulmonar severo
y no actuamos, no hay respuesta a la ciclofosfamida, no hay respuesta al micofenolato, o no hay respuesta a este trasplante de células hematopoyéticas, la indicación es el trasplante pulmonar, porque de otra forma no va a vivir el paciente. En cuanto a la vasculopatía digital, los niveles de recomendación de tipo A, por ejemplo, son los bloqueadores de canales de calcio, son indicados para el inicio del tratamiento del fenómeno de Raynaud. Cuando hablamos de los bloqueadores de canales de calcio, hablamos del nifedipino, del amlodipino. Pueden usarse también los inhibidores de la esterasa 5, que es el Viagra o el sildenafilo, que también se pueden usar en el caso de que el paciente esté desarrollando úlceras digitales, y el epoprostenol intravenoso también podría usarse en casos severos de Raynaud. También es importante, bueno, hay una recomendación del uso de fluoxetina también para la vasculopatía digital, sin embargo, este tiene un nivel de evidencia C. A nivel de la hipertensión pulmonar, es importante, tanto el compromiso pulmonar como cardíaco, es importante que el diagnóstico sea temprano y el screening sea oportuno. En este caso, lo que recomiendan estos estudios es de que podemos usar los antagonistas de los receptores de endotelina, del tipo de Bosentan, por ejemplo, o análogos del epoprostenol, y los inhibidores de la fosfodiesterasa, como ya los hubiéramos usado en Raynaud, que es el sildenafilo. Podemos usar sildenafilo, podemos usar Bosentan, podemos usar análogos de epoprostenol con nivel de evidencia tipo A. A nivel del compromiso de piel y músculo esquelético, se ha visto que el metrotexate, si solamente tenemos compromiso cutáneo o músculo esquelético, compromiso articular, podemos usar metrotexato. Es efectivo en la fase temprana del compromiso cutáneo y la esclerosis sistémica, y es el fármaco de elección para la artritis inflamatoria, para la fase edematosa. Tiene nivel de evidencia tipo A. Sin embargo, el micofenolato también puede ser efectivo. Se ha visto en algunas series de casos que es efectivo para el compromiso cutáneo, y si hubiera compromiso cutáneo y pulmonar, quizás el micofenolato sea de elección. Hay otros estudios también que han demostrado que la ciclofosfamida puede ser efectiva para casos moderados a severos de compromiso cutáneo. Sin embargo, todavía no tiene un nivel de evidencia tipo A, pero sí los hemos usado también. Es importante que usemos las dosis bajas de prednisona, no mayor a 15 miligramos, por el riesgo de desarrollo de crisis renal, ¿no? Hay algunos estudios que están tratando de usar biológicos, sobre todo, por ejemplo, el tocilizumab. Habíamos visto que la interleuquina 6 era una citoquina muy importante en el desarrollo es profibrótico, ¿no? En el desarrollo de la esclerosis sistémica. Bueno, todavía hay estudios de algunos biológicos para el manejo de estas enfermedades, pero no llegan a alcanzar un nivel de evidencia A. A nivel renal, la verdad que no hay un nivel de evidencia A para tratar a estos pacientes. Sin embargo, se considera de que lo primero, ¿no?, que no usemos corticoides más allá de 15 miligramos en pacientes con esclerodermia. Lo segundo, para evitar las crisis renales, usar inhibidores de tipo IECA como tratamiento inicial en la crisis renal, en aquellos pacientes que están desarrollando hipertensión arterial. No hay una evidencia que soporte el uso profiláctico de IECAS, solamente cuando esté desarrollando crisis renal.
El cardíaco, tampoco hay unas recomendaciones con nivel de evidencia tipo A, pero se podría considerar inmunosupresión en el caso de que el paciente esté desarrollando miocarditis. En cuanto a la calcinosis o los cambios a nivel de la piel, de la hiperpigmentación, la verdad tampoco no hay unas recomendaciones de tipo A, pero algunos estudios sugieren el uso de bifosfonatos para la calcinosis o algunos agentes quelantes también. En el caso de que haya una calcinosis muy severa, la excisión quirúrgica sería una indicación. Y para los cambios en la pigmentación de la piel se puede usar el láser o la fototerapia. A nivel gastrointestinal, la verdad que nos quedamos un poco cortos para poder tratar a estos pacientes. Como hay un engrosamiento de todo a nivel esofágico, hay una dismotilidad esofágica, pueden sufrir con reflujo gastroesofágico. Entonces, en estos casos se les puede dar tratamientos de tipo antirreflujo o inhibidores de bomba de protones, antiácidos. En el caso de compromiso intestinal, estos pacientes suelen cursar con periodos entre diarrea y estreñimiento y nos habla de un sobrecrecimiento bacteriano. Así es, de cada cierto tiempo se le puede dar tratamiento antibiótico para evitar el sobrecrecimiento bacteriano. También se le puede dar prokinéticos para que nos puedan disminuir el reflujo y para que estos pacientes no sufran de distensión abdominal. La verdad que para el tema gastrointestinal es muy triste porque estos pacientes llegan a adelgazar tanto. Hay un síndrome de malnutrición el cual sufren estos pacientes de todos los alimentos que van ingiriendo, pocos se llegan a absorber y estos sufren de desnutrición, ¿no? Desnutrición severa en algunos casos que podrían, si hubiera una pérdida importante de peso, podríamos considerar la suplementación con nutrición parenteral o nutrición enteral en estos casos. Y bueno, esto es un poquito de las drogas que les había hablado. Para el fenómeno de Raynaud hay algunos agentes de primera línea, los bloqueadores de canales de calcio de tipo nifedipino, amlodipino. También se puede usar el diltiazem como vasodilatador para el manejo del Raynaud. Los inhibidores de la fosfodiesterasa, como es el sildenafilo, el tadalafil, las prostaglandinas, los agonistas de las prostaglandinas de tipo prostaciclin. Hay otros agentes de segunda línea cuando estos fallan, cuando los de primera línea fallan, hay otros de segunda línea como el óxido nítrico tópico, que nos puede ayudar también a mejorar el Raynaud. La fluoxetina, pero habíamos dicho que este tiene un nivel de evidencia C. Hay algunos reportes de casos que podrían ayudar en el manejo del fenómeno de Raynaud. Los sartán también. Y como última opción, también se puede usar la inyección tópica de Botox, ¿no? Para ayudar a mejorar el fenómeno de Raynaud. En el caso del compromiso cutáneo, habíamos dicho ciclofosfamida o micofenolato, podrían ser usadas como drogas de primera línea. También el metrotexato en el caso de que solamente hubiera compromiso cutáneo o articular o musculoesquelético. La azatioprina también está descrita, pero la verdad la usamos muy poco en esclerosis, en compromiso cutáneo. Hay otros fármacos que se han usado también como las inmunoglobulinas o en casos severos el trasplante de células hematopoyéticas, ¿no? Sobre todo considerarlo en pacientes jóvenes con una evolución muy rápida del compromiso cutáneo y pulmonar.
Hay estudios experimentales con algunos biológicos, de ellos tocilizumab, rituximab, abatacept, belimumab, y también se están desarrollando algunos estudios de terapia antifibrótica, ¿no? Como los inhibidores de la tirosinquinasa o algunos fármacos que son anti el factor de crecimiento transformante beta, que hemos visto que tenía un rol importante en la patogenia de la esclerosis sistémica. A nivel pulmonar, micofenolato o ciclofosfamida en pulsos es la primera elección, ¿no? También se puede hacer el trasplante de células hematopoyéticas en casos severos, y en casos en los cuales ya todas estas líneas hayan fallado, el trasplante pulmonar es la última indicación. En cuanto a nivel de hipertensión arterial pulmonar, podemos dar inhibidores de la fosfodiesterasa de tipo sildenafilo, los antagonistas de los receptores de endotelina como es el bosentan, análogos de las prostaciclinas como el epoprostenol. Y hay otros también que hablan sobre los estimuladores solubles de la guanilato ciclasa, que es el riocicuat, y en última instancia también el trasplante pulmonar es una indicación. Entonces, recordar que cada paciente con esclerodermia es único, pero también son especiales, ¿no? Quizás en esta enfermedad es una enfermedad que como reumatólogos nos vemos muy limitados, poco podemos ayudarlos, tenemos tratamientos efectivos solamente para compromiso pulmonar, para compromiso de piel, pero a nivel gastrointestinal la verdad que poco tenemos que ofrecerlos. Y es muy triste ver a estos pacientes cómo van evolucionando, ¿no? Ok, entonces, hasta este punto, ¿tienen alguna pregunta? Doctora, buenas tardes. Disculpe una pregunta. Sí, las complicaciones más tempranas de esta enfermedad, ¿cuáles son? Habíamos dicho que en el curso de la enfermedad el síntoma característico es el fenómeno de Raynaud. Complicaciones tempranas no podríamos hablar porque estamos viendo que cada paciente puede variar, puede tener un compromiso distinto. En el caso de la variedad difusa, que se asocia a compromiso pulmonar, es importante hacer el seguimiento los 3 primeros años, que es el tiempo en el cual se ha calculado de que puede evolucionar este compromiso, ¿no? El otro es el compromiso cutáneo. La evolución es distinta. En la variedad limitada tiene una evolución más lenta, 5 o 10 años de enfermedad. En cambio, en la variedad difusa es el que evoluciona más rápido, de 1 a 3 años, y es donde nosotros tenemos que actuar. Entonces, importante que primero podamos clasificarlos. Si es la variedad cutánea limitada, difusa, esclerosis sistémica sin esclerodermia o es un overlap. Primero clasificarlos. De acuerdo a esto ya sabemos las asociaciones más frecuentes. Sabemos que la limitada va con el síndrome CREST, que ya sabemos las características, va con hipertensión pulmonar, va con anticuerpos anticentrómero, va con compromiso gastrointestinal. Entonces tenemos que buscar esas patologías tempranamente. Nosotros tenemos que buscarlas. No tenemos que esperar que el paciente manifieste síntomas, porque cuando el paciente ya te manifiesta una disnea, probablemente esa disnea ya nos hable de un compromiso establecido a nivel pulmonar. Y lo ideal es detectarlo prontamente, ¿no? Por eso nos hablaba de un screening cada 3 a 6 meses, los 3 primeros años. Si es la variedad difusa, ahí tenemos que ser un poquito más agresivos porque sabemos que el compromiso cutáneo va velozmente, rápido. Pueden ser en meses en el cual el paciente tiene un compromiso cutáneo importante, entonces el tratamiento ahí tiene que ser oportuno.
Sabemos que la variedad difusa se asocia a compromiso pulmonar, se puede asociar a crisis renal y a compromiso cardíaco. Entonces, los exámenes de screening que ya los hemos descrito, importante para esas características. Si fuera, por ejemplo, un overlap, que quiere decir que cumple criterios, digamos, para lupus, pero tiene algunos criterios también para esclerodermia. A eso se le llama overlap. Cumple criterios para ambos, para ambas patologías. Doctorita, disculpe, la variedad en la que se presenta la pigmentación de la piel, ¿este sería uno de mal pronóstico? ¿La pigmentación de la piel sería de mal pronóstico? No es un signo. El mal pronóstico es un compromiso siempre a un órgano blanco. Es compromiso pulmonar, piel, hipertensión pulmonar, ¿no? Que es donde debemos... La hiperpigmentación, la verdad, es una manifestación, pero no nos habla de severidad. Ya, doctorita, entonces se debería hacer un seguimiento a los pacientes que tengan antecedentes familiares, ¿no? No necesariamente, porque la carga genética es baja, ¿no? Hay que ver, sobre todo tienes que hacer el seguimiento a un paciente que te esté manifestando fenómeno de Raynaud. A ellos deberías hacerles el screening. Hemos visto que el 90% de pacientes tienen fenómeno de Raynaud, inicialmente. 90%. Ya, doctorita, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? Doctora, disculpe, mencionó acerca de la escala de Rodnan para evaluar cómo se realiza y cómo clasificamos esa escala. Ya. La escala de Rodnan solamente es para valorar piel. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es valorar el pliegue. O sea, que nosotros intentemos... A ver, esta imagen que les había mostrado en la cual... La verdad que es bastante subjetivo y varía de acuerdo a cada explorador, ¿no? Y a la experiencia que tenga. Por ejemplo, esta forma en la cual, en la primera imagen en la cual está tratando de ver el pliegue, si se puede, está tratando de ver el endurecimiento de la piel. Entonces, así es como se valora la escala de Rodnan. Y se va a aplicar para todas estas áreas. Esta es la imagen, esta es la escala de Rodnan. Entonces, por ejemplo, cuando evaluamos o tratamos de evaluar el engrosamiento de la piel a nivel proximal, ¿no? Le vamos a dar una puntuación. Y esa puntuación va a ser de acuerdo a qué es lo que le parece al explorador. Si ve que no hay un compromiso y el pliegue de la piel está normal, le va a poner una puntuación de 0. Si va a ver que hay un ligero engrosamiento, le pondrá una puntuación de 1. Si ve que es moderado, le pondrá 2. Y si considera que es severo el engrosamiento, le dará una puntuación de 3. Y estas son las distintas áreas que se deben evaluar. Entonces, al final de cada área, le das una puntuación. Dijimos, la imagen en blanco es 0, 1, 2 y 3. Por ejemplo, acá en el área proximal, en el brazo, está dando una puntuación de 1. Aquí tendría 1, 0, 2, acá sería 1, 3, 5. A nivel de los dedos, la esclerodactilia es marcada, entonces le ha dado una puntuación de 3. Sería 6, 7, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Entonces, en esta valoración que le ha dado este evaluador, él tiene una puntuación de 22. Entonces, nos vamos a esta escala, ¿no? 22 está en una puntuación, en un score moderado. Entonces, el compromiso cutáneo lo clasifica como moderado. Si fuera de 1 a 14 puntos, la suma de todos estos sería leve. Si es más de 30 a 39 puntos, severo. Y la fase terminal es cuando tiene más allá de 41 puntos, ¿no? Entonces, es una evaluación más que todo subjetiva
y el evaluador es quien le da esa puntuación. Esta escala de Rodnan nos puede ayudar también para el seguimiento del paciente. Pues cuando ustedes tienen un paciente, le hacen una escala de Rodnan inicial y, por ejemplo, le han dado tratamiento con ciclofosfamida y a los 6 meses de culminar la ciclofosfamida, le puedo hacer, la misma persona que he evaluado, tendría que hacer la misma valoración. Le hace de nuevo el score Rodnan y vemos cuánto ha disminuido. Si ha pasado de tener unos 22 puntos a, por ejemplo, unos 10 puntos, quiere decir que el tratamiento está siendo efectivo. Es la manera en la cual podríamos valorar cómo estamos mejorando, ¿no? O también cómo está empeorando el paciente. Si inicialmente tenía un compromiso de 14 puntos, que era un Rodnan leve, y a los 3 meses está en grado severo, eso nos habla de que la enfermedad está progresando rápidamente y tu tratamiento tiene que ser mucho más agresivo. Pero este score Rodnan solamente es para valorar compromiso cutáneo, ojo. Y lo otro, si tú quieres clasificar mucho al paciente, tendrías que usar esta escala de severidad, ¿no? En la cual ya has evaluado compromiso pulmonar, cardíaco, gastrointestinal, el score Rodnan, que es el test score, el Total Skin Thickness Score, es el score Rodnan, ¿no? Y la puntuación. Y así es como tienes que valorar al paciente. No sé si su pregunta está resuelta. Muchas gracias, doctora. Ok, doctores, ¿tienen alguna otra pregunta? Doctora, para que se desencadene la esclerosis sistémica por factores ambientales, ¿es necesaria una susceptibilidad genética? Y en caso de los factores ambientales, ¿cuáles serían los más riesgosos, doctora? Ya. Bueno, la verdad que la susceptibilidad genética es muy, muy, muy baja. Por eso le decía a su compañero que no necesariamente si tú tienes un antecedente familiar de esclerosis sistémica, debería buscar en este paciente esclerosis sistémica o cualquier otra enfermedad autoinmune. La carga genética puede ser responsable de un 30 hasta 40%. Los factores medioambientales y los factores epigenéticos son los que tienen mayor relevancia en desencadenar este tipo de patologías. De estos, los más importantes se han visto que son la exposición a ciertos factores como los solventes orgánicos, los pesticidas, el humo metálico, el humo industrial, también algunos tintes de cabello. Se ha visto también algunos reportes de casos con las siliconas, ¿no? Que se ponen que algunas mujeres se colocan, también podrían desarrollar en algunos años posteriores esclerosis sistémica. Y el cloruro de vinilo también es un factor de riesgo. Los virus, en realidad, como se estarán dando cuenta, estos tipos herpes virus tienen mucha relación con el tema de autoinmunidad. Puede que un paciente esté sometido a ciertas infecciones virales y pueda desencadenar cualquier enfermedad autoinmune. ¿No? El citomegalovirus, el Epstein-Barr, parvovirus, los retrovirus. Sobre todo estas sustancias químicas industriales, esa asociación por ejemplo, a pesticidas, son factores de riesgo muy relacionados a esclerosis sistémica. Doctora, ¿y cuánto tiempo debe pasar desde la exposición para desarrollar la enfermedad? No, eso no está establecido, doctor. Incluso se habla de susceptibilidades, pero no es de que tú tengas una exposición y se haya establecido un plazo de acá a 1 año, 3 años. No se sabe. Tampoco se ha descrito la cantidad, ¿no?
sea, obviamente cuando menos estés expuesto, tienes menos riesgo. Si es un paciente que trabaja con muchos pesticidas, probablemente ese sea un factor de riesgo. Pero en cuánto tiempo, no se ha establecido. Gracias, doctora. Ok, doctores, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna otra pregunta o pasamos al caso clínico? No, doctora, ninguna pregunta. Ya, ok, entonces vamos a pasar al caso clínico. Bueno, el caso clínico habla de una mujer de 35 años, la cual consulta por cambios en la coloración de sus manos asociado a temperaturas bajas de 2 años de evolución. Y se habla de un fenómeno de Raynaud. Además, refiere síntomas compatibles con reflujo gastroesofágico más prurito generalizado del mismo tiempo de evolución. Al examen físico tiene una frecuencia cardíaca normal de 90 latidos por minuto y tiene una presión arterial de 160/90. Tiene una fascia inexpresiva con una arcada radial alrededor de la boca y microstomía. La auscultación cardiopulmonar es normal y al examen cutáneo se encuentra una clara esclerodactilia con la presencia de úlceras digitales en fase de cicatrización. El skin score de Rodnan es de 28 y nos habla de un endurecimiento cutáneo difuso que abarca desde el abdomen, el pecho, las partes proximales de los brazos y las piernas. Adicional a este hallazgo también se evidencia roce tendinoso en el tobillo derecho. ¿Qué características les llama la atención en este caso clínico? Doctorita, lo que sería más manifiesto sería el fenómeno de Raynaud, que nos estaría dirigiendo al diagnóstico, y también al reflujo gastroesofágico. Doctorita, acá sería necesario pedir el índice de masa corporal, porque uno de los factores para que se desarrolle la esclerosis es la dieta y la nutrición. Y si un paciente tuviese obesidad, ¿sería un factor predisponente para esto? No es un factor de riesgo el peso. Cuando hablamos de que este paciente llegan a grados de desnutrición en fases avanzadas, es porque hay un engrosamiento de todo, así como hay un engrosamiento de la piel, hay también un engrosamiento del esófago y todo el sistema gastrointestinal. Entonces la superficie de absorción de nutrientes a nivel intestinal está muy disminuida. Puede comer mucho el paciente, pero si no tiene superficie para poder absorber estos alimentos, entonces no vas a poder absorberlos y vas a sufrir de desnutrición, ¿no? Pero no es el hecho de que fuera como un factor de riesgo para el desarrollo de la esclerosis, ¿no? Que estaba considerado al principio, ya que la carga genética no tiene mucha incidencia, ¿no? Sí, pero no tiene nada que ver el índice de masa corporal, doctor. Ya, doctorita, gracias. Ya, ¿qué otras características les llaman la atención? Buenas tardes, doctora. También quería resaltar la presión arterial de la paciente, ya que podría hacer una isquemia y causar un infarto al miocardio. Ya, pero la esclerosis isquémica, antes de que pienses en un infarto miocardio, en una crisis, en una enfermedad, en esclerosis sistémica, ¿qué otra patología tenías que tener en cuenta cuando hay sistema arterial? Yo lo hablo de la parte de emergencia, doctora. No necesariamente, es una presión elevada alta, ¿no? Cuando uno habla de una urgencia hipertensiva o una emergencia hipertensiva es cuando es más allá de la presión sistólica mayor de 200, ¿no?
Cuando la Podríamos presión pensar en, alrededor de 90 también. Pero sí, hay que tomarle. Sí, la presión arterial es un factor importante que hay que tomar en cuenta en esta paciente. A ver, hay reflujo gastroesofágico, dijo su compañero, hablaron también del fenómeno de Raynaud, tiene 2 años de evolución, es mujer joven, 35 años. La presión arterial, ¿qué otra característica más les llama la atención, doctores? La fasis, doctora, inexpresiva. La fase inexpresiva le hablan a la fase que tienen casi todos los pacientes con esclerodermia, ¿no? En los cuales pierden las arrugas faciales como si se hubieran puesto botox por todo lado, tienen una fase inexpresiva. ¿Qué otra característica más? Microstomía. Microstomía. ¿Y cómo se llama esa característica que dice arcada radial alrededor de la boca? En bolsa de tabaco. En bolsa de tabaco. Muy bien. Otra manifestación, otra característica que vean. esclerodactilia. Ya, esclerodactilia, ¿qué más? Les habla de el skin score. La distribución, ¿qué les parece? ¿En qué clasificación podríamos ir encajando a este paciente? Tiene un Rodnan de 28, eso nos habla de leve, moderado o severo. Doctora, ¿sería moderado? Porque se encontré entre los valores de 22 hasta 29. Exacto, moderado. ¿Y cómo es el endurecimiento? ¿Proximal, distal? ¿Qué nos está hablando? El endurecimiento cutáneo, ¿cómo es? Ahí está, véanlo. Proximal. Proximal, doctor. Proximal, difuso, que abarca tórax y abdomen. ¿Eso de qué clasificación nos habla? ¿Limitada, difusa, sin esclerodermia o overlap? Difusa. Difusa. Entonces, ¿el reflujo gastroesofágico es más la difusa o la limitada? La difusa. No. El compromiso gastrointestinal es más típico de limitada, pero no quiere decir que no se pueda presentar en la otra variedad. Una cosa es que sea más típico y otra cosa es que te diga es exclusivo. ¿Ya? Entonces, acuérdense, CREST limitada. Compromiso proximal, compromiso en tórax, es más la variedad difusa, ¿no? Doctorita, una pregunta ahí. Eso, dentro de los subgrupos teníamos 4 subgrupos, y cada subgrupo tenía un cuadro clínico. Y entonces, ese cuadro clínico no es exclusivo de cada subgrupo, se puede presentar en nosotros, ¿no? Como dijo usted. Claro, pero hay unos que tienen mayor frecuencia. Hay prevalencia, ¿no? Esta presión arterial de 160-90 nos haría pensar en una crisis, crisis renal. Sí, y la crisis renal, ¿con qué variedad va más asociada? Creo que con la difusa, doctorita. Con la difusa, ¿ya? Muy bien. Ya. Entonces, ¿qué resultados del examen físico de este paciente son preocupantes y por qué? Les pongo el caso clínico. De todas estas manifestaciones, ¿qué resultados son preocupantes y donde yo tengo que actuar prontamente? Me hablaron que podría ser una variedad difusa, ¿no es cierto? La presión arterial sería preocupante. Ya, ¿qué más? Insuficiencia renal aguda. También el score de Rodnan. El Rodnan score, ¿no? Es moderado y tiene solamente 2 años de evolución. Entonces, ahí hay que actuar rápido. Está muy bien. ¿Y cuál es el siguiente mejor paso en el manejo de este paciente? ¿Qué creen que deberíamos hacer en este paciente?
Deberíamos iniciar ciclofosfamida, deberíamos realizar un cateterismo cardíaco derecho, deberíamos iniciar Bosentan, hacer una resonancia de tobillo o deberíamos monitorizar la presión arterial en el hogar. ¿Cuál considera? Un cateterismo cardíaco derecho, doctora. ¿Por qué, doctora? Usted dijo que el cateterismo cardíaco derecho servía como confirmación y al momento de hacerle un ecocardiograma sería uno de screening. No, pero acá le está hablando de cuál es el siguiente mejor paso. ¿Por qué yo le tendría que hacer un cateterismo si ni siquiera he hecho primero un ecocardio? Segundo, ¿qué te ayuda a ver el cateterismo cardíaco? Sin miedo, doctora. Estamos aquí para aprender. Cuando tú haces un cateterismo cardíaco, ¿qué estás buscando? Uno pide un examen buscando algo, ¿no? Si vas a pedir por pedir sin saber qué estás buscando, estás perdido. El cateterismo cardíaco es indicación para qué. ¿Qué busco con confirmar con un cateterismo cardíaco? Doctores. Me impresiona, doctora. Hipertensión pulmonar, doctora. Hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar está más asociada con la limitada o con la difusa. Con la limitada. Limitada. Ya. Y este paciente hemos hablado de que es probablemente una variedad difusa. Sí. Entonces, ¿tiene síntomas para hipertensión pulmonar? Además que el examen, el examen pulmonar estaba normal. El siguiente paso sería la ciclofosfamida, doctora. Sería, doctora, en este caso sería monitorear la presión arterial en el hogar, porque tiene una presión de 160/90. Lo adecuado sería tomarle otra presión arterial. Correcto, doctora. Eso tendríamos que hacer. Es el siguiente mejor paso en el manejo de la paciente. Ya había dicho su compañero que habían dos cosas que teníamos que tomar en cuenta. Uno, la presión arterial por el riesgo de crisis renal y lo otro, el compromiso cutáneo, ¿no? ¿Por qué no iniciar ciclofosfamida no sería el mejor paso? ¿Cuándo iniciamos ciclofosfamida? ¿Cuándo iniciamos ciclofosfamida, doctores? ¿Cuándo iniciamos? ¿Para qué compromisos usamos ciclofosfamida? Doctores. Están presentes. Si no vamos a participar, la verdad que yo ya no voy a hacer casos clínicos. Por gusto. Porque no participan. La idea es de que ustedes hablen. Si ustedes no participan, yo no voy a hacer casos clínicos. Doctorita, es que nos pensábamos que la terapia farmacológica debe ser lo más temprano posible, ¿no? Y ya monitorear la presión arterial, yo creo que ya debería pasar a segundo plano, porque la paciente podría desarrollar una insuficiencia renal aguda, o tal vez ya la está desarrollando, ¿no? No. Una cosa es crisis renal, que es una emergencia, y otra cosa es insuficiencia renal. Acá no estamos hablando de insuficiencia renal, estamos hablando de crisis renal. Tienes que controlar la presión arterial. ¿Por qué la ciclofosfamida no es la primera elección en este paciente? Ustedes tienen que enfocarse siempre a cada paciente. En este caso, ¿por qué iniciar ciclofosfamida no es la primera opción? Doctora, Está indicado, pero ¿por qué no es la primera opción? porque todavía no hay un compromiso pulmonar, doctora, y no tenemos una tomografía que pueda confirmar esto. Claro. Bueno, la ciclofosfamida sí es indicación para compromiso pulmonar, también puede ser indicado para compromiso cutáneo.
Pero si tú tienes un compromiso cutáneo sin compromiso pulmonar, tranquilamente puedes usar metrotexato. Puedes iniciar ciclofosfamida si deseas, si ves que la evolución es tórpida, digamos, inició con un Rodnan en 1 y a los 3 meses está con un score Rodnan en 28, en 3 meses ha evolucionado rápido, ahí no voy a esperar el efecto del metrotexato, no voy a hacer tan lento, ahí sí usaría ciclofosfamida. Entonces, el manejo de ustedes, la verdad que la reumatología es un arte. Uno tiene que ver qué tiene que usar, qué herramientas usar y en qué momento. Entonces, en este caso de la paciente, como dice su compañera, monitorear la presión arterial es el mejor paso. Que deberíamos iniciar ciclofosfamidas y eso hay que valorarlo de acuerdo al compromiso cutáneo y cómo está evolucionando. En 2 años tiene un score moderado, podríamos usarlo, sí. Pero el mejor paso sería monitorizar la presión arterial, porque estamos ahí determinando que hay un riesgo de un órgano blanco, ¿no? Que es el riñón. ¿Por qué no iniciaría Bosentan? ¿En qué caso podría iniciar Bosentan? ¿Qué es el Bosentan? Doctor, en caso de hipertensión arterial. Hipertensión arterial pulmonar, sí. En ese caso, en este paciente no estamos hablando de hipertensión pulmonar, entonces Bosentan no sería la primera opción, ¿no? Hacer una resonancia de tobillo no es la mejor opción. Entonces, para el Raynaud, ¿qué podríamos darle al paciente? Que tiene el fenómeno de Raynaud. ¿Qué podríamos darle al paciente? ¿Qué fármacos podríamos darle? Bloqueadores de canales de calcio. Bloqueadores. ¿Ya? ¿Cómo cuáles? Nifedipino, amlodipino. Amlodipino. Si esa es de primera línea, ¿no? Si eso no fuera efectivo, ¿qué otro fármaco podría usar? Diltiazem, doctora. Ya, diltiazem está similar al amlodipino y el nifedipino. ¿Qué otros fármacos? Yecas, ARAS. Los yecas no son mucho para Raynaud. Los sartán y fluoxetina, doctora. Pero hemos hablado que la fluoxetina es un nivel de evidencia C y el losartán es segunda terapia. Lo que tienen que usar el sildenafilo, ¿ya? Y en casos severos, el epoprostenol, ¿no? Esos, los análogos de las prostaglandinas en casos severos. La fluoxetina sí está indicado, pero tiene de evidencia C, doctor. No tiene nivel de evidencia A, que es lo que tenemos que buscar para las indicaciones. Entonces, para que repasen, el Raynaud, bloqueadores de canales de calcio, inhibidores de la fosfodiesterasa como el sildenafilo y los agonistas de las prostaglandinas, que es el epoprostenol. En segunda línea está el óxido nítrico tópico, el losartán, la fluoxetina son agentes de segunda línea. Y otras opciones, la toxina botulínica, ¿no? Para el compromiso cutáneo, micofenolato o ciclofosfamida. Metrotexato también es una buena opción, cuando solamente hay compromiso cutáneo y articular o musculoesquelético. Hay otros, las inmunoglobulinas intravenosas, y en casos muy severos, donde estos fármacos no han hecho efecto, el trasplante de células hematopoyéticas. Y en última instancia,
el trasplante pulmonar, ¿ya? A nivel pulmonar también, micofenolato, ciclofosfamida. Azathioprina la verdad que no usamos mucho. Para compromiso pulmonar también va muy bien el trasplante de células hematopoyéticas y en última instancia el trasplante pulmonar. Esto es para la hipertensión arterial pulmonar. Podemos usar el sildenafilo, los antagonistas de los receptores de endotelinas como el bosentan, análogos de las prostaciclinas como el epoprostenol y en última instancia trasplante pulmonar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de los siguientes anticuerpos sería predictivo para el desarrollo de crisis de hipertensión renal en este paciente? A ver, doctores, espero la participación de ustedes. ¿Qué anticuerpo creen que debería estar relacionado con el desarrollo de crisis renal? Anti-ARN polimerasa, doctora. Anti-ARN polimerasa. ¿Alguno tiene otra opinión distinta? Doctores, si no participamos, yo no voy a hacer casos clínicos. Ojo. El dicentrómero está relacionado con qué entidad, con qué patología. Con la limitada. Con la variedad limitada, muy bien. El antijo. Eso lo hemos visto en la anterior clase. Sjögren, doctora. No, antijo, doctor. No le estoy diciendo antirro. El antimidos. El anti-SCL70. Es doctora con la difusa. Con la difusa. Bueno, estos no les voy a decir, ya los van a averiguar como tarea, ¿ya? Como no participamos, los averiguamos. El siguiente mejor paso para manejar a este paciente, ¿cuál sería? Agregar enalapril, agregar atenolol, agregar hidroclorotiazida, verapamil o clonidina. Hola, doctora, ¿me escucha? Sí, doctora, se le escucha. Sí, doctora, le escuché entrecortado cuando me preguntó. ¿Aló? Estamos preguntando a todos, ¿cuál es el siguiente mejor paso para manejo en este pacientito? Yo creo, doctora, que una doctora, creo que Doctora, sería enalapril, doctora. Enalapril. Sí, los YECAS es indicativo para manejar la crisis hipertensiva para evitar la crisis renal. ¿Ya? Cuando hablamos de crisis renal no estamos hablando de insuficiencia renal, me parece que lo están viendo por ese lado. Cuando hablamos de crisis renal, hablamos de la crisis renal hipertensiva. ¿Ya? Entonces, los YECAS es la mejor opción. Y bueno, eso es todo, doctores. Doctora, tendré una pregunta, doctora. Por todo caso. Doctora, ¿por qué no sería la primera elección hacer una para evaluar el estado de los pulmones? Disculpe. Doctora, ¿me escucha? Sí, sí.
¿Por qué no sería de primera elección antes de pedir una tomografía para evaluar los pulmones? No, de que lo tiene que hacer, lo tiene que hacer. O sea, habíamos dicho que tenemos que hacer un screening, ¿no? En este caso es un paciente con esclerosis sistémica variedad difusa. ¿Tendría que pedirle una tomografía? Sí. ¿Qué más tendría que pedirle? El test de caminata y también Las pruebas de función pulmonar. función respiratoria. ¿Cuáles, por ejemplo? Función de volumen expiratorio, Capacidad vital forzada. perdón, capacidad vital forzada. El test de caminata también, doctora, para poder ver la capacidad. Ajá. ¿Y qué más? Creo que serían son los dos y ver si hay algún tipo de fibrosis en la tomografía. No. Ya, bueno, ya la tomografía, el test de caminata, la capacidad vital forzada, ¿qué más? El AGA. No, pero si es un screening, todavía tu paciente no, o sea, tú solamente tienes una variedad difusa y no tiene disnea todavía. El AGA, claro, puedes pedirle el AGA, ¿no? Pero no es como screening. ¿Se puede posponer el examen pulmonar ahorita? ¿Perdón, doctora? DLCO. Delco, sí, el Delco. ¿Y lo normal, qué porcentaje era? Más del 80%, doctora. Más del 80%. La capacidad vital forzada también tiene que ser más del 80%. Si está menos de 70, nos habla de un compromiso moderado, ¿no? Ahí vamos a poner de nuevo las... ¿Qué otro screening tendría que hacerle al paciente? El EKG, doctora. ¿Y qué tendría que buscar en el EKG? Algún tipo de arritmia. Arritmias, ¿no? Arritmias, defectos en la conducción y de acuerdo a eso se le va clasificando. El otro es el score de Rodnan, ¿no? Que era 28 y como dijo su compañero, estaba moderado. Luego, ¿qué otra manifestación se asocia más a la variedad difusa? Compromiso pulmonar, compromiso renal y compromiso cardíaco, ¿no? En el caso de la limitada, ¿qué es lo que tendría que buscar? ¿Qué screening le tendría que hacer en la variedad limitada? ¿A qué se asocia más? ¿A compromiso pulmonar? Digestivas también, doctora. La digestiva. Pues para digestivo, ¿qué le tendría que pedir? Un esofagograma varitado, ¿no? Y ahí tendríamos que ver si hay alteración en la motilidad esofágica, si tiene síndrome de mala absorción, por ejemplo, en el caso severo, si hay Estreñimiento también. alteración entre eso se llama alternancia del ritmo evacuatorio. Ahí podría ver si hay un sobrecrecimiento bacteriano y tendría que darle antibióticos, ¿no? Entonces hay que valorar a nivel gastrointestinal. ¿Qué otro más importante se asocia a la variedad limitada? La hipertensión pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, si yo sospecho de hipertensión pulmonar, ¿qué le debería pedir? Un cateterismo cardíaco. Espirometría. No, pues eso es para confirmar. Aparte de que está primero un ecocardiograma. Ok. ¿Y ahí qué tenemos que buscar? La fracción de eyección. LVF es la fracción de eyección. Lo normal es que sea mayor del 50%. Si va disminuyendo esa fracción de eyección ventricular izquierda,
entonces nos habla de compromiso leve, moderado, severo. ¿Ya? Eso tendría que buscar en el ecocardiograma. Como dijo su compañero, también el EKG, para ver arritmias o defectos en la conducción. ¿Y qué más le podría pedir? Una tomografía. En la tomografía tienes que ver el PISA, lo normal es que el perímetro de la arteria pulmonar sea menos de 35 milímetros. Si es mayor de 35 a 49, nos habla de una sospecha de hipertensión pulmonar, como en esta imagen. Aquí miren, en esta tomografía ven la arteria pulmonar dilatada. Se mide esta distancia, si es mayor de 35 milímetros, entonces nosotros podemos sospechar de una hipertensión pulmonar y entonces le pides un ecocardiograma. Ahora, si este ecocardiograma tiene y también con lo que tenemos. Con un ecocardiograma sugerente, con esto, entonces debería yo dar tratamiento, ¿no? Y importante, acuérdense que cuando ustedes piden un examen, tienen que saber por qué piden y qué tienen que ver. No es, digamos, que ustedes pidan pruebas de función pulmonar, esperando que el neumólogo te diga qué es lo que hay. No. Tú pides sabiendo qué estás buscando. Pues para eso es importante estos puntos, doctores. Este cuadrito es muy, muy importante porque te resumen todas las patologías. ¿Ya? Ok. ¿Hasta ahí tiene alguna otra pregunta? Doctora, buenas tardes. Una consulta. Creo que el sildenafil se usa como dilatador y también para hipertensión pulmonar. Quería preguntar si la dosis es la misma o verificar si se usa ya sea como antihipertensivo o como... Doctora, no la escucho muy bien. O si lo puede escribir por el chat mejor. Me habló acerca del sildenafil. A ver. A ver, mientras su compañera nos escribe la pregunta, ¿alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta? ¿Les quedó claro? ¿Les quedó claro, doctores? Sí, doctora, sí está claro. Sí, ¿no es cierto? Ya, a ver, su compañera, no le entendí muy bien la pregunta. Doctora, ¿puede escribir su pregunta? A ver. El sildenafil lo usamos en el caso de fenómeno de Raynaud y en el caso de la hipertensión pulmonar. La dosis va a ser de acuerdo a la respuesta del paciente, ¿no? Las dosis para ambos tiene que ser en cuanto a la respuesta del paciente. La dosis inicial para todos es igual, pero siempre y cuando hay que tener hay que ver siempre los riesgos, ¿no? Por ejemplo, si este paciente tiene hipotensión, yo no podría usar sildenafilo. Si estás desarrollando hipertensión, sí podría usar sildenafilo y se va dosando, así como para la hipertensión, si tú tienes que puedes incrementar con losartán una tableta y si no hay respuesta,
incrementas la dosis, igual se va titulando con estos fármacos. No sé si su pregunta está resuelta, sí, ¿no? Ok. ¿Alguno más tiene alguna pregunta, doctores? Nadie más, ¿verdad? Bueno, entonces, hasta aquí completamos la primera fase. El examen es el día 9 de octubre. Hemos quedado a las 10 de la noche. La duración va a ser 20 minutos y son 10 preguntas. ¿Ya? Por favor, creo que ya les ha llegado a su correo la confirmación. Estamos hablando de qué día es el examen. No queremos tener algunas sorpresas, ¿no? En las cuales digan que no sabían a qué hora empezaba, de que se habían equivocado. La fecha es clara, 9 de octubre, 10 de la noche, dura 20 minutos, son 10 preguntas. Doctorita, vamos a hacer repaso. Doctora, la siguiente clase es lupus, estamos atrasados. La siguiente clase la vamos a hacer el día miércoles, habíamos quedado, ¿no? El examen va a entrar hasta esclerodermia, debería entrar hasta lupus, no lo he considerado, lo vamos a pasar para la siguiente unidad, pero la clase la vamos a hacer el día miércoles, la de lupus. Doctorita, disculpe, el examen es hasta miopatías inflamatorias. Hasta esclerodermia, doctor. Entonces, no, claro, hasta miopatías. Entonces no entra esclerodermia, doctorita. No, sí entra, sino que en el sílabus esclerodermia está antes de miopatías. Hasta esta clase, todas las que hemos desarrollado, entran. Debería entrar lupus, pero bueno, me lo han pedido, no vamos a considerarlo. Sin embargo, la clase la vamos a desarrollar el día miércoles. La hora, no sé si la llegamos a acordar. Bueno, coordinen con su delegada el día miércoles, creo que es a las 8 de la noche la clase para poder hacerla. Coordínenlo. Doctorita, entonces, disculpe, los temas del examen serían 7 temas, ¿no? Nos faltarían las diapos de ahora. Sí, estas las voy a subir. De acá, terminando de la clase, vamos a subirlas al sistema para que las tengan, doctor. Ya, doctorita, 7 temas, entonces, doctorita, ¿no? Sí. Ya, doctorita, muchas gracias. Sí. Bueno, doctores, repasen. ¿Usted cree que nos puede aumentar el tiempo a 25 minutos, por si acaso? Es que yo creo que 2 minutos por pregunta. Son preguntas de opción múltiple. Entonces, 2 minutos me parece que está suficiente, doctor. Ya, doctorita, pero evaluar las pruebas y todo eso, usted sabe, es un poquito complejo. Sí, doctorita, a veces son casos clínicos y nos demoramos más de 2 minutos. Son preguntas de opción múltiple, doctores. Ya, doctorita. Ya, doctorita, está bien, gracias. Sí, repasen más bien las cosas puntuales que hemos estado hablando en clase. Lo que sí, el Kelly le había pasado a su compañera Daniela, me parece. Le voy a pedir que por favor se los pueda facilitar, que es el libro de referencia, ¿no? Doctorita, ¿y bueno, sobre qué puntos incidimos, sobre todo, sobre laboratoriales? Todo, doctor, todo lo que se ha hablado. Es bastante extenso. Ya, doctorita, está bien. De todo un poco. Ya, doctorita, gracias. Lo más puntual, lo que hemos discutido, siempre lo más puntual y lo esencial que deberíamos saber, ¿no? Hay muchos puntos que en cada clase hemos incidido, hemos tratado de repasar. Entonces, todos esos puntos claves, esos hay que tenerlos muy claros.
¿Ya? Está bien, doctora. Muchas gracias. Gracias. Ok, doctor. Entonces, Hasta luego, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Cuídese. que tengan buena tarde. Hasta luego. Buenas Hasta tardes. luego, doctora.